Bien, amigos, muy buenas noches. Ya estamos en lunes 24 de octubre, estamos en la tertulia de los lunes. Nos acompaña el profesor Belda, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Don Arcadio Domínguez, buenas noches. Muy buenas noches. Ha perdido un jamón con Isabel Guerra. Yo soy testigo, lo tiene que pagar el jamón. Sí. Yo soy testigo. Sí, muy bien, muy bien. Pero nadie dijo que el jamón tuviera algo más que hueso. Ibérico. No, que coño hueso. Un jamón Ibérico. con hueso. Con hueso, exactamente. Isabel, muy buenas noches. Buenas noches. Don... Hombre, yo es que el tener a dos guerras en la derecha... Y los dos familiares. Yo creo que no, pero bueno, Pero habrá bueno, que igual. hurgar por ahí, a ver, yo creo que no. Ideológicamente. Dos guerras en bandos diferentes, digamos. ¿No? Buenas noches. Sí, Dos batallas distintas. Le toca la voz a Arcadio Domínguez, porque Sí. como no quiere escribir para nuestro periódico, pues... No, yo no tengo ningún inconveniente y ya otras veces lo usted he ha hecho. dicho antes que no quería escribir. No, que no me gusta el... En fin, pero bueno, este ya lo superaré. Estamos empezando estas cosas, en fin. Yo, bueno, aparte de la lluvia, que ya empiezan las primeras gotas de agua, pues parece ser que también el gobierno en funciones va a terminar la noche de los muertos vivientes, es decir, el día de Halloween, más o menos, va a coincidir allí en truco o trato. No sé si al final va a haber truco, hay trato. Yo confieso que estas cosas de la política a mí me encantan y tengo a veces cometo excesos, como por ejemplo haber seguido el comité federal de ayer del Partido Socialista Obrero Español desde el minuto 1 hasta el final, hasta la rueda de prensa, que por cierto, en la rueda de prensa, que bueno, ya la comentaré después, pero el Partido Socialista que salió contento de ese comité federal, porque claro, en comparación con el otro, fue hasta una película de dibujos animados, pero el otro sí fue bastante tenso. Yo creo que aún así todo, con este resultado que se está presentando de manera optimista a los medios de comunicación, sin embargo tiene muchos flecos, y de aquí al viernes, o al sábado, o al domingo, cuando se concrete el voto, o sea, la abstención en este caso del PSOE, en el PSOE todavía le quedan algunas que otras batallas muy fuertes para poder levantar cabeza, porque el presidente de la gestora ha dicho claramente que por imperativo, cosas que se tiene que haber ahorrado, el grupo parlamentario tendrá que votar abstención, todo el grupo parlamentario en pleno. Sabemos, porque lo han reiterado en numerosas ocasiones, que los catalanes, por ejemplo, que tienen su propia organización en Cataluña, han dicho que ni de broma. Eso significará entonces, siguiendo el reglamento interno del grupo parlamentario, que ese mismo día dejan de pertenecer al grupo parlamentario socialista y pasarán al grupo mixto. Eso como mal menor. Y luego el resto de los compañeras y compañeros diputados de otras provincias, que también, los de Baleares y también algunos por ahí sueltos y algunos versos sueltos que hay por ahí, que han dicho que de ninguna manera va a votar. Y luego a mí lo que tendremos que comentar con un poco de detenimiento es el tuit, yo no sé si usted lo recibió, de Pedro Sánchez. Sí. Un tuit que es como mínimo inquietante. A mí me parece que este hombre todavía le va a crear al Partido Socialista problemas muy serios, todavía más. O sea, ya ha ido minando un poco la moral de las tropas, pero ahora mismo está anunciando batalla, guerra, fuerza, no sé qué y tal. O sea, vamos a devolverle al Partido Socialista a los militantes. Esto me parece que, aparte de un sinsentido, el caso es que hay mucha gente que lo sigue, Sí. que esa es la otra deriva, ¿no? Es que no está solo, o sea, hay un montón de gente, bueno, el 41% del comité ejecutivo de ayer sigue la tesis de Pedro Sánchez, y estamos hablando de un número importante. Bien, dos cosas tengo que decir. La primera es que si aquí no hay nadie del Partido Socialista sentado hoy, es porque han declinado hoy la invitación. No quiere decir que el jueves no estén, que estarán, pero hoy han declinado la invitación. Respecto de lo imperativo, el escaño es personal. Evidentemente. Ahí puedo decir lo que quiera
que si hay alguien que dice que no, es no. No le pueden quitar el acta de diputado porque eso está consolidado por el Tribunal Constitucional desde hace mucho tiempo. El acta es personal, individual y nadie se lo puede quitar. Lo que pasa es que lo que sí puede hacer inmediatamente es expulsarlo del grupo y se va al grupo mixto. Y eso ya es una media expulsión del partido como mínimo. Y eso lo han dicho. Es que lo han dicho, yo lo vi esta tarde. Ibarra lo ha dicho hoy. Hoy expresamente. Bueno, Ibarra ha dicho más. Ha dicho más, pero vamos, eso concretamente, de que mandaría a los que no se abstuvieran al grupo mixto. Lo dijo, pero bueno, ellos sabrán. Yo sobre el tema del Comité Federal, yo ni entro ni salgo. Eso me parece un show tal, que en el fondo yo veo hay más luchar por los garbanzos que por las ideas. Porque hasta ahora yo no he visto ideas, sino solamente hay una idea básica, que es el odio al PP. O sea, eso es lo que une, pero no por algo, sino porque odio al PP, o sea, porque es feo, y como es feo lo odio, y punto. Y no tengo que explicar más. Porque ni una idea ha salido, sino por lo menos que haya trascendido, sino simplemente que hay que abstenerse por conveniencia, porque es que, oye, es que si no nos abstenemos, a medio PSOE nos ponen en la calle y tenemos que ir a la cola del INEM, porque están luchando por su garbanzo. Ya no hay ideología política, ni en el PP ni en ninguno, o sea, en todo. Aquí lo que hay son conveniencias muchas veces bastardas. Porque ¿cómo es posible? Oiga, si usted tiene un empleado que no le viene al trabajo, oiga, ¿cuánto tiempo tarda en ponerlo en la calle? ¿Y cómo es que no se pone en la calle, por ejemplo, a Pedro Sánchez, que ha estado en pleno meollo de la cuestión de vacaciones? Ha estado faltando su trabajo, deja de cobrar a final de mes. Pues eso como poco es una inmoralidad. Aparte de otras cuestiones. Pero una cosa a mí sí que me llama la atención de Podemos, ¿no? Que parece que es el más interesado en lo que pasa en el Comité Federal del PSOE. Y dice algo que me sorprende. Dice, es que si se abstienen, traicionan a su votante. Pero si nos votan a nosotros, no lo traicionan. Oiga, pero si en la PSOE, porque hay que tratarla como una fábrica, ¿no? La PSOE ha dicho en toda la campaña que no votará con Podemos, que no ni con los nacionalistas. Ahora, sin embargo, les parecería que no traicionan a nadie si votan a Podemos. Es que yo es que me quedo alucinando en la incongruencia de los argumentos. Porque yo puedo entender que digan, mire, si hacen cualquier cosa que sea, si se abstienen, hombre, traicionan a sus militantes, a lo mejor no a sus votantes, porque no es lo mismo. Pero si nos votan a nosotros también, entonces son congruentes. No, señor. La incongruencia la congruencia no forma parte del politiqués, del lenguaje político. Pero ningún partido, Bueno, al final yo creo que lo que va a resultar es, por la posición que ya ha manifestado el PSC, el Partido Socialista de Cataluña y algunos otros, parece ser que lo que va a triunfar es la abstención técnica. Más allá de que sean solo 11, 12 o alguno más, me da la sensación de que va a ser así, ¿no? Porque ya hay gente que ha dicho que va a seguir con el no y hasta las últimas consecuencias, ¿no? No solo en Cataluña, sino en otros lugares. Y al final lo que probablemente... Pero como rebeldía. Bueno, no lo sé cómo, pero como abstención técnica. ¿De qué forma? Si es como rebeldía o como... El comité dijo lo que dijo ayer. Sí, a eso iba. Porque cuando hablamos del imperativo, cuando estábamos en la parte del no es no, sí que era imperativo. ¿O alguien se planteó en ese momento dar libertad o que alguien pudiera abstenerse? Yo creo que en el PSOE nadie se planteó que una vez que el Comité Federal había decidido cuál era su posición, que era el no es no de Pedro Sánchez, eso iba a misa. Bueno, no sé si en este caso es a misa, pero bueno, en cualquier caso se puede decir así, yo creo. En este caso sí era imperativo, y en este no, o en ambos sí, o en ambos no. Yo creo que al final el PSOE yo creo que ha tomado una decisión sabia desde mi punto de vista, no solo por el PSOE, que lo es, también desde mi punto de vista, sino por la gobernabilidad y por el país. Veremos lo que pasa en el minuto siguiente, pero yo creo que es una decisión sabia, tanto para el PSOE
como para el país. Yo creo que están utilizando Podemos ahora al hilo de lo de la pinza, el mismo argumento que utilizó el PSOE, y al final han utilizado el mismo argumentario. El PSOE decía en su momento, Podemos y el PP han hecho una pinza y han unido y han votado juntos la continuidad de Rajoy. Y ahora es Podemos el que dice, PSOE y PP hacen una pinza, están unidos. Bueno, yo creo que ese argumentario se cae por su propio peso desde el punto de vista que los dos han utilizado el mismo argumentario para justificar la misma situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a haber, bueno, si no pasa nada, si ocurre todo como está previsto y como ya hoy, entre hoy y mañana, le dirán al rey todos los representantes, va a haber un gobierno, y lo importante viene a partir de ahí. Yo creo que es hora de pasar esta etapa dura, muy dura para España, para los partidos, por supuesto. Para todos los partidos, para el PSOE ha sido muy duro, evidentemente para el Partido Popular también, porque lo lógico hubiese sido que hubiese estado gobernando el Partido Popular. Y a partir de ahí, ahora vamos a esperar a lo que ocurra después. Bueno, pues yo creo que en estos momentos yo soy partidaria de que el Congreso, Sí. el Congreso ha decidido que se va a abstener. Comité Federal, perdón. Lo que creo yo, y que ya lo aventuran varias personas, es que varios miembros del PSOE, es que haya, bueno, una apertura de votar lo suficiente para la investidura. ¿Quién Y con eso, bueno, se ha emitido una misiva a la No, pero que se votó esta un tarde, texto, escucha, sí, pero Claro, bueno, unos varones se lo han pedido a la Sí. gestora. Pero hay texto votado. Creo que Sí. Y de hecho, yo creo que se cerró en falso ese Congreso al no dirimirse esta parte que parece clamar Se pidió. por parte de muchísimos miembros del Partido Socialista, que ven que su argumento para afrontar una oposición se les vuelve difícil, porque bueno, ahí va a tener a Podemos todo el tiempo, que va a estar machacando con que tú eres el que permitiste que estos señores estén ahí. Entonces, yo creo que cara, aunque sea un maquillaje, cara también a que el PSOE salga un poco también de este atolladero, que es un dilema que tiene interno, ya lo decíamos antes, haga una cosa o haga la contraria, va a estar mal. Con lo que haciendo resolviendo este dilema de esta manera, lo único que cabría es que fuese, pues eso, una abstención técnica equivalente a un número de personas que sumen para hacer la investidura, porque tienen que también salvar su ideología de alguna manera, y eso no se le puede decir al PSOE que cumpla estrictamente, creo yo, sabiendo la que le viene encima, y sobre todo porque automáticamente Podemos se hace con la hegemonía de la oposición en el Parlamento, y eso también al PSOE le puede pasar factura, que todavía se le está pasando factura de cuando Zapatero, y todavía no nos hemos repuesto de eso, para ahora volver con estas, ¿no? Yo creo que sería la única alternativa que tiene el PSOE, sobre todo para conciliar también dentro de la gente del PSOE que dice que no, porque hay un gran número de militantes que dicen que no, y eso es indiscutible. No, nosotros por mucho que pensemos, hay gente que dice que no, y es un partido también se conforma de sus militantes y del respeto hacia la opinión de sus militantes, y hay una parte, un 41%, que sigue diciendo que no, y eso no es de despreciar. Y otra parte que dice, bueno, abstenemos porque es el más menor y porque si no nos vamos a unas terceras elecciones, y eso significaría la catombe total y absoluta para el PSOE. Por lo tanto, habrá que salvar los muebles, y la única manera que yo creo de salvar los muebles es esa. En cuanto a que cobran y que por eso tal, sí que es verdad que en estos días se ve el Parlamento semivacío. Yo no sé por qué, ¿no? Si toda esa gente que está en funciones y no han de alguna manera intentado conformar un gobierno, dejaran de cobrar hasta que no tuvieran un gobierno, seguramente que más de uno se pondría las pilas en adelantar tiempos y plazos. Como de un cónclave para elegir al Papa, que lo encierra y no le dan ni de comer hasta que sale fútbol blanco. Entonces, pues una cosa así, ¿no? Yo creo que uno se avergüenza de ver en el Parlamento semivacío, por todas las bancadas, no por unos ni por otros. Mira la televisión en estos días, ves el Parlamento y tú dices, ¿y dónde están los que faltan en los sitios que faltan, no? Voy a coger una llamada. Antes de cogerla tengo que decir que además el PSOE tiene un hándicap tremendo, que es que no tiene líder. Correcto. O sea, está Mariano Rajoy, ahora mismo, está Albert Rivera, está Pablo Iglesias. ¿quién es el de la oposición? Sí, pero ¿con qué carisma además para hacer frente a eso, ¿no? Por eso se adelanta Pedro, yo creo, a decir que él se presta otra vez a candidatos, porque es verdad que habrá que haber unas primarias dentro del PSOE, y tan legítimos de presentarse Pedro como cualquier otro, faltaría más, ¿no? Lo han colocado ahí arriba. Lo que pasa es que lo han matado de una manera que a ver cómo lo resucita, ¿no? Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, don Juan Carlos y compañía. Buenas noches. Bueno, esta gran casa que es España es una casa de familia, lógicamente, ¿no? Y resulta que el padre, yo creo que no ha sabido meter los hijos a viaje, en mi opinión, como usted dice, políticamente, porque ahí están los catalanes que están haciendo lo que les da la gana y nadie les ha dicho nada. De momento no se ha visto nada y llevan ahí 3 o 4 años haciendo lo que quieren. Esta gente de Podemos, porque también están haciendo lo que quieren. Ahí fue una señora, el Parlamento tiene sus normas. Hay una señora dando el pecho a un niño, no sé qué. Oiga, que eso duele. Y claro, y si el padre no mete a viaje a los hijos a última hora hacen lo que quieren. No, a mí no me grite, padre, porque ya yo tengo mi edad y es lo que están haciendo ya todo el mundo. Todo el mundo está haciendo lo que quiere. Esa es mi opinión, señores. Muy bien. Gracias por su llamada. Bueno, a ver, a mí yo creo que uno, en fin, como quiera que está convocado para venir aquí el lunes, pues piensa antes de venir para acá qué voy a decir y qué tipo de cosas están pasando, ¿no? Lo que estamos comentando ahora, yo sé que todo se puede explicar, todo, ¿no? Y podemos darle la vuelta, ahora que si un voto técnico, que si en vez de con 11 que se abstengan es suficiente, incluso hasta lo podrían arreglar, pues no yendo ese día al Parlamento para que, digamos que saliera investido Mariano Rajoy con los votos justos suyos y los de Ciudadanos, porque lo que dice y lo que marca la ley es que como tenga un voto más que el resto de los contrarios, pues ya sale investido el presidente. Bien, todo eso no deja de ser una triquiñuela. ¿Por qué? Yo creo que la gestora actual o las personas que están dirigiendo el partido en este momento, el PSOE, no están improvisando. No es que se les olvidara ahora mismo de decir, hombre, podríamos haber ido por esa opción del voto técnico, llevamos 15 días o 20 días hablándolo. O sea, no es de repente que se acaba de descubrir. Ahí se pidió varias veces y no se quiere. ¿Por qué no se quiere? Por alguna razón no es un capricho. Es un tema, porque a lo mejor dice, el que no quiera, digamos, ¿cómo diría? Acatar, no me gusta esa palabra, pero significaría lo mismo, más o menos. Los que no quieran seguir las directrices de la votación, que se vaya. Es lo que han dicho. Porque a lo mejor quieren soltar lastre, que no sería tampoco la primera vez. Muchas veces cuando el barco está medio hundido, para que salvar el barco, y a veces hay que quitar peso. O sea, eso es una máxima de náutica, ¿no? Sí, sí, lo sabe. Y aeronáutica. Mira, el PSOE se ha equivocado sin ir muy lejos. Desde la investidura fallida de Rajoy el otro día para acá, ha tenido como 3 oportunidades que se las ha ido quemando, una detrás de la otra. Podría, desde mi punto de vista, y esto también ustedes pueden opinar y seguramente sacarán más que yo, podrían haber colocado también una tesitura tremenda, es decirle, mire, nosotros estamos dispuestos a apoyar un gobierno del Partido Popular porque sacaron más votos y más diputados, siempre y cuando el señor Rajoy, que es el que presidente y tal, no esté en la punta delante, del presidente. Y entonces, que ustedes no quieren, pues entonces no me llamen. Pero esa era una disyuntiva clara, nunca la han usado, jamás. A pesar de que se han criticado, pero nunca han usado esa disyuntiva. Podría también haber hecho otra segunda cuestión, que era lo más razonable, decir, ustedes quieren nuestro apoyo, pues vamos a negociar un programa de investidura. Y en educación esto, y en economía lo otro, y como mismo ha hecho Ciudadanos, 20 puntos, 25, 50 puntos. Estos son nuestras condiciones para gobernar. Si las aceptan, apoyamos la investidura. Sería un segundo camino. Y todavía podría un tercer camino, que a mí me parece que casi yo lo convertiría en el primero, es decir, bien, ustedes no pueden gobernar solos. Sin embargo, la situación del país es la que es, estamos saliendo de una crisis terrible, una de las más fuertes que han habido en toda Europa. Vamos a formar un gobierno entre las 3 fuerzas políticas y vamos a, entre todos, a crear una especie de pacto por 3 años, 2 años, de un gobierno de salvación nacional. Vamos a reformar una serie de leyes que ya están obsoletas, de la Constitución del 78, la ley electoral, el tema de la justicia y 4 o 5 cosas. Ese era un plan
Y era perfectamente factible que una persona con la cabeza bien amoblada sería lo primero que pondría sobre la mesa. Ninguna de esas cosas han querido abordar, nunca se han propuesto ninguna de esas tres medidas, ninguna de las tres. Con cualquiera de ellas el Partido Socialista hubiese salvado los muebles. Y han ido, por el contrario, estirando la cuerda hasta el borde del precipicio, que le ha costado el puesto al propio señor Sánchez, ¿no? Y hoy por hoy, yo creo que mucha gente que yo considero que tiene también capacidad de reflexión, han dicho, pero ¿hacia dónde vamos? Y saben todos sabemos que si no hay esta abstención de ahora, de esta semana, pues tienen que automáticamente se disuelven las Cortes. No es que lo disuelva el rey, es que está en el reglamento. Se disuelven las Cortes y automáticamente se convocan elecciones para diciembre. Y entonces el Partido Socialista sin candidato, sin líder, quedaría en el cuarto puesto. No en el tercero, en el cuarto puesto y eso lo saben, y por eso han ido a esto. Y no va ahora el señor presidente de la gestora y el grupo que ha cogido el partido roto, no va ahora a decir, bueno, se abstiene el que quiere, vamos a... No, han puesto mano dura. Han puesto mano dura porque quieren reconducir esto y quizás en un par de años levantar este partido. O sea, lo que pasa es que efectivamente desde las segundas elecciones quedó claro una cuestión, que no había más alternativa que o un gobierno del PP o unas nuevas elecciones. O sea, es que no había más alternativa. La posibilidad que tú, Arcadio, has, con toda la sensatez, bajo mi punto de vista, has puesto, de pactar una serie de puntos, supone que tengas una ideología, que es lo que yo niego. Porque ¿alguien sabe cuál es el ideario del Partido Socialista? ¿El del PP? ¿Alguien sabe quién es el de... No, ni el del PP. El único que sabemos claro es el de Ciudadanos. De los demás no sabemos nada. Esa es la realidad. En estos momentos son nombres lo que se está hablando, no son programas. Por tanto, tú dices, bueno, yo pongo unas condiciones, pero para poner unas condiciones tengo que saber qué condiciones. Lo que no puede ser es, reformemos la Constitución. Sí, muy bien. ¿Y ahora cómo? Quitemos la ley de educación. Sí, pero ¿la sustituirás por qué? O sea, digamos, tiene que poner una serie de alternativas, porque si no son brindis al sol. Si nos quieren engañar de nuevo a todos, pues que lo hagan. Firman unas condiciones muy bonitas y que mañana todo es maravilloso y que no se quebrará el sistema de pensiones en fin, podremos poner todas las condiciones bonitas que queramos, pero nos dejarán de ser un brindis al sol. Y lo único que sí hay cierto hoy es que hay un pacto del Tinel reproducido. Eso es lo único cierto. Pero la que a mí... Hay una llamada. Lo que así que a mí me ha llenado de estupor es una figura que pasa por una gran figura, y a mí me parece de una falta de consistencia total, que es Margarita Robles. Como es independiente, hoy he oído yo decir a Margarita Robles tres cosas que me han dejado atónito. La primera, que ella va a votar no por todos aquellos socialistas que quieren un mundo mejor. Ya estás como las mises. Solo te falta que no haya hambre en el mundo y que haya paz universal. O sea, ¿qué significa eso más que un brindis al sol? Pero otra cosa más estupefaciente, como decía el otro, dice, Rajoy es el culpable de la situación tan dolorosa del PSOE. Lo ha dicho hoy, está ahí en sus declaraciones. Hombre, Rajoy pues es culpable de haber sido la mayoría minoritaria que ha ganado las elecciones. Pues, hombre, ¿qué quiere que le diga? Pues ahora, ¿qué tendría que decir? Pues para que el PSOE no se rompa, yo renuncio. Y más que Rajoy, el PP. Y por último, lo que ya sí me parece algo que ya hay que poner coto, es que ella se vanaglorió dándole un palo a Antonio Carmona. Dice... Antonio Carmona del PSOE. Es del PSOE. Que dice que Antonio Carmona, en lugar de hacer su trabajo, está todos los días en las televisiones. Le dice. Pero, independiente de eso, le dice algo y se vanagloria de que ella fue una de las 9 magistradas que votó para impurar a Pujol. Pues yo creo que eso la inhabilita para la política.
O si quiere para la política, para la magistratura. Lo que no puede ser es que esta señora, si ahora le sale mal su cosa y no la ponen en las listas, vuelva a ser magistrada. Porque claro, ¿con qué garantía va un señor que tenga un tinte político a su tribunal? Del color que sea, Si ahora decimos que ninguno tiene tinte político, todos los que están. Bueno, vamos, esa es la corrupción. Nos volvemos por eso yo atrás siempre, todos. si eso lo tengo claro. Por eso yo El siempre Poder he Judicial defendido. está politizado y depende exclusivamente de los poderes pero políticos. por eso yo siempre he del defendido. equilibrio. Claro, Pero por eso- entonces no me haga un sesgo con uno, Sí. habiendo sesgo para todos. Pero mi postura claro. siempre ha sido que no es que Pues los la po- hagamos con todos los del PP. Venga. pero con los PPP y la PSOE. A todos, Pero no, pero vamos a que ver. solo habla del PSOE. Ahora, también es Solo verdad que- habla exclusivamente No, del PSOE. yo no. He hablado de Margarita Robles, yo no he hablado del PSOE. También es verdad que hay unos que hacen más ruido que otros. Desde luego. Pero vamos a ver. Pero que son los jueces progresistas, pues. Pero una ¿cómo puede corriente haber? Pero o de ¿cómo puede otra, haber? Pero vamos a o ver. jueces más conservadores, pues. A ver bueno, si me somos seres deja. Si me humanos. deja. Pero ¿cómo puede haber en un país jueces para la democracia? En un país democrático, una asociación que se llame Jueces para la Democracia, Cada uno que me lo pone el expliquen nombre que picado y quiera. menú. O fiscales progresistas, Asociación de Fiscales Progresistas. ¿Pero de qué estamos hablando? Si la justicia es un poder en sí mismo. Lo que desde el momento que le pongamos el adjetivo, estamos aceptando que está putrefacta. Por eso yo siempre he defendido que los políticos españoles no son más corruptos que otros del mundo. Lo que sí es profundamente corrompida es la justicia. Yo creo que una de las cosas que debe reconducirse el día después quiero decir, cuando ya haya gobierno y ya esta situación pase a un segundo plano este último año, y yo espero que pronto pasemos a un segundo año, es el propio Partido Socialista. Yo he oído hoy, no solo a dirigentes nacionales, a dirigentes locales de aquí, un poco denostar la decisión que se ha tomado ayer. Hablan muchos de que la militancia es la que debe hablar. Yo creo que eso debe reconducirse. Yo creo que el Partido Socialista tiene que volver a ser fuerte, porque es necesario para la estabilidad del país, para la gobernabilidad, y hace mal el Partido Socialista y sus dirigentes desde en no aceptar, igual que insisto que se aceptó, el no es no. El no es no era mayoritario, seguramente habría gente que no estaba de acuerdo, yo estoy convencido de que en ese momento había gente que no estaba de acuerdo con el no es no, pero yo, sinceramente, yo no recuerdo oír, por lo menos ruido no había, seguramente alguien lo dijo pero muy bajito. No lo hubo, todo el mundo aceptó esa decisión. Yo creo que deberían aceptar esa decisión ahora mismo. La decisión que ha tomado el Comité Federal del Partido Socialista, reunido al efecto de convocar una convocatoria para esa decisión, que se sabía perfectamente para qué era. Yo creo que harán bien todos los dirigentes del Partido Socialista, todos los que pertenezcan, en reconducir al partido a la situación que viene el día que haya gobierno, que parece ser que ya es en breve. Yo creo que sí. Ambos partidos, el PSOE y el Partido Popular, como el resto, tienen programas de gobierno y tienen idearios. Lo interesante a partir de ahora es que esos programas de gobierno y ese ideario se deben reconducir hacia pactos y hacia poder hablar entre todos. Y estas situaciones de educación, de justicia, que evidentemente es mejorable, sin duda alguna. Yo creo que nadie tenemos duda de que la justicia en este país es mejorable. Yo creo que si alguien tuviéramos duda, yo por lo menos sería un cínico si lo dijera así, que es mejorable, sin duda alguna. La educación también. Yo creo mucho en la ley de educación que ha hecho el Partido Popular y no lo escondo, pero creo que puede ser mejorable, sin duda alguna. Sin a la duda calle, alguna. toda la comunidad educativa. Y creo, bueno, toda la comunidad educativa, vamos a ver, toda la comunidad educativa, vamos a ver. El otro día también las 7 estrellas verdes era toda Canarias, y yo en el Cabildo de Gran Canaria había 30 personas. Que sea toda la comunidad educativa. Como Rajoy, vamos a el hacer, que no va a la manifestación es porque está conmigo. Eso vamos no a es hacer, así. no, Pero todo exactamente. puede decir No, que así. ¿Cómo pueden toda la decir que los que están en la comunidad. casa? La comunidad educativa mañana va a huelga. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si es la vamos a ver, segunda. vamos a ver, Pero vamos. mañana hay convocada He una dicho, huelga. insisto, hay convocada Una ley que- sí, pero que toda la comunidad educativa está, no es cierto, no es verdad. Y en cualquier caso, insisto, que es mejorable, no tengo duda ninguna. Y este es un momento que no vamos a volver a tener, desde mi punto de vista, para que todas esas leyes se vean. ¿Y cómo se lleva a cabo? Hablando, teniendo pactos entre el Partido Popular y el Partido Socialista y otra fuerza, sin duda alguna, no tengo duda. Sí, ¿Yo? yo creo que siempre el PSOE ha intentado no renunciar a ser un gobierno de izquierda, con el apoyo de Ciudadanos, y eso es legítimo y se le puede reconocer la legitimidad porque es una fuerza de izquierda o se supone que es de izquierda.
aunque en los últimos años ha tenido una deriva. Pero es verdad que ellos nunca renunciaron a conformar un gobierno de izquierda, a pesar de los pesares y de que Rajoy estaba todo el día con la cantinela. Eso no se le puede reprochar al PSOE. Que hasta el último momento no intentara una fuerza con izquierda, que por cierto fue Podemos quien no quiso en la primera vuelta hacer un acuerdo con el PSOE, que ahora le pide explicaciones al PSOE. Eso echo de menos yo del PSOE, que no ponga frente al espejo a Podemos. Oye, es que es así. Que tú fuiste quien me puso en este Pero sitio. es que es así, sobre todo porque cargamos todas las tintas, para lo bueno y para lo malo del PSOE, y parece que no hay nadie sino la bestia negra dentro del PSOE, unos con otros. Y yo creo que un partido con muchos años, y aquí no estoy yo para defenderlo, faltaría más que yo me fui del PSOE porque ya no creía que era una fuerza de izquierda. ¿Por algo te fuiste? Porque ya no creía que era una fuerza de izquierda. No precisamente por todo lo contrario. ¿Entiendes? Entonces sí que entiendo el no por el no, porque hasta última hora se estaba gestionando el tema de poder hacer un acuerdo de izquierda. Era difícil, porque ya se pusieron barreras, que lo hemos dicho más de una vez, ideológicas encima de la mesa, como, pues bueno, que el referéndum de Cataluña era una de los enclaves que casi dio por saco un día sí, un día no, para formar un gobierno. Y ahí lo tenía Pedro Sánchez muy difícil. Por lo tanto, no se propuso al gobierno de PP otra cosa, porque estaban intentando hacer un gobierno de izquierdas que es legítimo, que parece que eso es la bicha negra. No, que teníamos que gobernar o cogobernar con el PP y pedirle todo. Por cierto, Ana Oramas ahora dice, y se coge la bandera y dice, pues mi voto no es a cambio de nada, es a cambio de cosas. A saber, porque también estás en una franca minoría, por lo tanto, menos lobos, ¿no? Yo creo que el PP no puede dar clases de nada. Faltaría más, y menos de, es que podemos estar de acuerdo con la ley educativa y la podemos cambiar. Podemos o no podemos estar de acuerdo con la reforma laboral y la podemos cambiar. Bienvenido, pero hasta aquí jamás, cuando tenías mayoría absoluta, no tuviste ni el acierto de coger otras fuerzas primero para consolidar un pacto por la educación, creando una ley que estuviera acorde a todo. No lo hiciste, por lo tanto, no vengas ahora, que ahora sí puedes, porque estás en minoría, porque estás en debilidad. Y sí que a partir de ahora habrá que gestionar el día después, es decir, cómo se gobierna con una minoría y hasta qué punto las fuerzas de la oposición pueden ser contundentes a la hora de cambiar ciertas cosas con las que no estábamos de acuerdo muchísima gente, pero muchísima gente, y principalmente gente de izquierda, en todos los recortes que hemos sufrido en estos años. Entonces, es difícil, encima es muy difícil también, y me dirá, y el PSOE también, es verdad, con el panorama que tenemos de corrupción, con lo que se está hablando y se sigue diciendo y se sigue haciendo lamentablemente, porque parece que no hemos aprendido la lección, en el tema de la corrupción. Si a mí Cospedal me plantea o nos plantea ser la próxima ministra de Empleo, pues le diremos a Cospedal que qué contratos en diferido va a hacer en los próximos años, como hizo con el señor Bárcena. Entonces, hay ciertas cosas que todavía a nosotros nos duele. Y ese partido que es el Partido Popular, que ha estado detrás de todo eso, aparte de no querer gestionar ningún acuerdo con otras fuerzas políticas cuando no había mayoría absoluta, ahora pide sumisión, y sumisión de eso nada. Susana Díaz, si el PSC se abstiene, que se vayan por su casa. Bueno, pero vamos a ver, también es verdad que con qué se va a quedar el PSOE, porque la gran parte de los militantes, que hace tiempo que nos fuimos porque hubo una desbandada de militantes del PSOE, increíble, y en esta segunda oleada desbandada del PSOE, imagínate este Parlamento, cada uno yendo a lo que le da la gana. Yo creo que es peor todavía. Eso es gestionar bajo la rabia o bajo el mandato. La Constitución española dice que no te someterás como parlamentario a ningún criterio partidista, ni territorial, y lo dice un artículo de la Constitución. Pero está muy bien. Entonces dice, no me digas si tú a mí, PSC está en los acuerdos firmados con el PSOE y resulta que lo rompe, quédate como PSC, y el PSOE se instala en Cataluña como PSOE. Los barre. Vale, vamos a ver. Los barre seguro. Pero fíjate. vamos a ver, pero
¿Con cuánto se va a quedar el PSOE si empieza a barrer? Con lo que sea, claro, porque desde fuera se ve bien, pero es que al final reconstruir un partido. Es que los malos no son los que se abstienen. Yo he oído algunos... ¿Por qué parece que los malos son los que se abstienen? No he dicho que sean malos ni buenos. No, pues parece que hay un grupo de buenos y un grupo de malos. Según la posición que tú ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo? Bueno, usted no, porque ya no está en el PSOE. Yo he oído a cargos electos de aquí, del PSOE, ahora propugnar a Josep Borrell como posible candidato. Y está todo el mundo ilusionado porque sería el sustituto. ¿Pero quién se lo cargó? Sánchez. Si fue la misma cúpula. Un momentito. Pero entonces resulta que uno escarpa un poco y dice, Josep Borrell, ustedes no dicen que las puertas giratorias no pueden existir. Josep Borrell está en el Consejo de Abengoa. Una empresa que ha quebrado con miles de millones de euros, que puede dejar a miles de personas en la calle. Pero cuestionemos todos los candidatos si quieren. Un momentito. Carlos. Y que gana en el Consejo de Abengoa 300.000 euros al año. ¿Cómo puede haber alguien aquí? Pero que tampoco nos gusta Pedro Sánchez sin estar en ningún consejo de administración. Yo no soy miembro del Partido Socialista. Entonces, estoy poniendo encima de la mesa, cuando hay gente del Partido Socialista que se sienta por aquí, que dice, hombre, coño, es que, en fin, hay que pensar las cosas un poquito. Pero es que no nos vale ni uno ni los otros. Yo creo que hay que pensar las cosas un poquito. El proceso de transformación que tiene que sufrir el PSOE, que esto es una catarsis interna absoluta, tendrá que ser bastante meditada, pero no puede ser a costa de cargarse una parte ideológica de la otra. Es decir, en esta lucha encarnizada interna... ¿Usted le parece bien que se haya encargado Pedro Sánchez? A mí no me parece bien. ¿Por qué? Porque creo que no, que así no son las formas en cualquier caso y hay una forma. ¿Pero por qué? Pues porque creo que no son las formas. La mayoría del PSOE se lo cargó y usted ¿por qué? Un 41% dice que no cree en las formas dentro del PSOE. La mayoría es la mayoría. La mayoría son un 40, un 60, la mayoría es la mayoría. Un 40, si la mayoría en los estatutos del PSOE es la mayoría, o sea, que sí, hombre, la mitad más uno... Pero en el PSOE, que lo conozco bien, no se recompone un partido cuando hay división de opiniones. Yo no estoy, unos son los buenos y otros son los malos. Y eso es malo. Estoy criticando a gente como Chano Franchi, que no ha ganado unas elecciones en su vida, que aquí dice, no, es que no estoy de acuerdo cómo echaron a Pedro Sánchez. Vale. ¿Y por qué, Chano, no protestaste cuando Pedro Sánchez se cargó a Tomás Gómez en Madrid, que también fue elegido en primaria? Claro. ¿Por qué no dijiste nada? Es que... Y le inventaron A Borrell mismo lo echó. Pero es por lo que te digo, que es tan visceral dentro del PSOE que o estás conmigo o estás sin mí. Entonces no son capaces de que cuando hay unas elecciones reintegrar a aquellos que no eran de los míos, de mi grupo. Y eso es lo malo del PSOE, que se mata. Voy a coger una llamada, pero de todas formas hay 300.000 afiliados del PSOE, pero el PSOE tiene 5 millones de votantes. No solo son los 300.000. Claro. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo soy una usuaria de aquí de Telde que llamo soy la que representa a los mayores y yo quería a ver si había alguno de los que están ahí que no los conozco, sino a usted solo, que lo vea siempre ahí en el programa, para ver qué podemos hacer, qué nos puede ayudar a los mayores aquí en Telde, porque lo tienen todo súper abandonado, el centro cerrado, no tienen baile, no tienen cafetería, no tienen nada y estamos cansados de ir a la alcaldesa, ir para allá y para acá y ya los tiene ya hasta la coronilla. Y ahora a ver si había algunos de ustedes que estuvieran ahí del gobierno canaria y me explicaran algo. ¿Quién lo tiene abandonado? ¿El ayuntamiento o quién lo tiene abandonado? El ayuntamiento le tira los tejes al gobierno canario, el gobierno canario le tira los tejes al ayuntamiento porque por lo visto, el ayuntamiento le pasan un dinero todos los años, 67.000 euros, y ahora dice que hay una avería de luz que no se puede abrir a la parte alta ni hacer los bailes, porque tiene que arreglarlo. Arreglarlo es la admiración que tengo yo, tan grande que soy, la que representa a los mayores en Telde, que el otro día, el periódico de la semana pasada, sale en el periódico que el Cabildo le dio 30.000 euros para arreglar el ascensor de la Casa de la Cultura. Coño, la Casa de la Cultura la está explotando una empresa, porque la empresa esa es la que está llevando todos los actos y todo eso, y el Dios se llama. Y no los coge a nosotros para arreglarnos la pequeña avería que tiene el centro de mayores, que están todos los mayores tirados en la calle. ¿Dónde está? ¿El centro de mayores? Estamos endinados. ¿Dónde está el centro de mayores de Telde? Aquí en la calle Alonso Quesada, número 6, haciendo con la avenida del Cabildo.
Vale. Vamos a ver. Gracias por su denuncia, vamos a ver, ¿no? De todas formas, yo tengo pocas esperanzas. Yo tuve aquí, desde los primeros días de octubre, hace 2 años, hasta las elecciones de 2015, aquí, todos los lunes, tuve a la actual alcaldesa de Telde, a Carmen Hernández. La tuve aquí. Nada de lo que dijo aquí lo ha cumplido. Nada. Recuerdo sus continuas pullas, denuncias contra Coalición Canaria, que era todos los lunes. Todos los lunes. En las próximas elecciones no estará aquí sentada, y si depende de mí, yo procuraré que no sea alcaldesa de Telde, porque no ha cumplido ni una. Podríamos sacar aquí todos los vídeos que todos los lunes tenía aquí la alcaldesa de Telde para decirle, mire, mintió en esto, por eso no le doy muchas esperanzas que le arregle ese problema que tiene en la casa de mayores. Solo con que pusiéramos lo que ella misma decía de Pablo, no recuerdo cómo se llama el líder de Coalición Canaria en Telde, Pablo Rodríguez. Nada más que lo que decía Pablo Rodríguez, que ahora además le ha dado concejalía comando, era para descalificarla totalmente. Sé que es su amiga, pero en fin, don alcalde. Yo a la señora la entendí perfectamente, la reivindicación que hace. Yo a quien no acabo de comprender es Isabel Guerra. No la he entendido en su anterior alegato, porque le da leña al Partido Yo no tengo que opinar lo que tú quieres que yo opine, Arcadio. No tengo que opinar lo que tú quieras que opine. Intentando acercar. Porque siempre quieres que opine lo que tú quieras. No, pero eso o sea, que ¿sí? No deja de ser un tópico que maneja... Que no coincide con lo que, tú opinas. A ver, estamos hablando de lo que estamos hablando. No tiene por qué Estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando de política de hoy, de los acontecimientos actuales. Estamos hablando del presente. Y no comprendo, porque le pegas unas críticas al PSOE, bastante, ahí me acerco a ti y te entiendo, pero de repente después haces una defensa que es incomprensible. No lo acabo de entender, pero bueno, da igual. Mira, aquí lo que este señor ha planteado, que además lo ha explicado bien Juan Carlos, que en concreto estamos hablando de un municipio muy específico, donde una persona que estaba en la oposición y se presentaba a la alcaldía hace una campaña bastante fuerte, ¿no? Poderosa. Yo también la vi aquí todos los lunes y todos los lunes nos saludábamos. Y luego llega a la alcaldía y efectivamente es como si se olvidara de todas las promesas dichas en público y grabadas, y en fin. Eso es demasiado común. Eso es lo que más me mortifica. Es decir, esto que parece que podemos decir que es una cosa aislada, no, que es si muy vas corriente. A lo que dice tu programa electoral te echa una moción de censura, muchacho. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mira, ahora mismo, en estos momentos yo no veo con ninguna esperanza que el próximo sábado o el próximo domingo España por fin salga de un gobierno en funciones, de una interinidad, y entre ya en una normalidad. No, porque como están las cosas ahora mismo, con un gobierno tan débil y tan frágil, sin compromiso por parte de nadie, más allá de la investidura, simplemente yo me comprometo a abstenerme. Mira tú, con eso no se puede gobernar en un parlamento donde es obligatorio que haya una unidad de acción de al menos la mitad más uno de sus diputados. Y no los tiene. No existe. Entonces, va a ser, sí, vamos a salvarnos de las elecciones de Navidad. Eso sí, está claro que en Navidad la gente tranquilamente puede organizar sus cenas y sus cosas, porque no habrá que ir a una mesa electoral. Pero si no se puede gobernar, es decir, de este dilema hay que salir. Y yo creo que efectivamente, en fin, la solución solo vendría desde que los partidos se lo tomaran muy en serio esto de la política, porque hablamos de las mayorías. Decía antes Isabel el tema del rodillo del Partido Popular, que lo recuerda cada lunes, que mientras tuvo mayoría absoluta y tal, pues no contó con nadie y entonces gobernó de aquella manera. Bueno, yo saqué la cuenta, cuando ella era militante del Partido Socialista, tuvo como 3 mayorías absolutas, y el rodillo, el famoso rodillo, que es una expresión que cogió fortuna, que fue muy utilizada por los periodistas, lo inauguró el PSOE. El rodillo lo inventó el PSOE. Y efectivamente arrancó con ese rodillo
pero no una legislatura, 3. No es cierto. Se consensuaron ciertas cosas que el Partido Popular ni al final una no sola cosa. La ley de calidad educativa, la ley educativa, sola ley, hasta el último momento el PSOE, el PP estaba de acuerdo. Lo reconocen los del Antiguo estaba de Testamento, acuerdo y a última hora se echó para atrás porque precisamente era un tema que no quería darle en esa época no tenía mayoría. ¿Cómo que no? No, vamos a ver. ¿Con Gabilondo? Zapatero? Con Gabilondo. Con Zapatero no tenía mayoría, nunca tuvo mayoría. Con Gabilondo se negoció la ley de educación. Claro que sí. Pero vamos a ver. Estamos hablando de mayorías absolutas. El señor Zapatero gobernó 8 años de aquella forma, de aquella manera, con sombras y luces, pero nunca tuvo mayoría absoluta y estaba obligado a negociar, siempre. Pero no me hablo de eso, no me confunda. Hablo de cuando Felipe González gozó de las mayorías absolutas. Pues si esos son los que es el referente anterior, PP, que es el referente anterior. Pero ahora no, esa crítica que tú haces, el PP ahora mismo. No, vamos a ver, te voy a decir de otra manera. Aquí, allá y arriba y abajo, ayuntamiento, cabildo, donde hay un gobierno con mayoría absoluta, sea del color que sea, de derecha, de izquierda, de medio pensionista, la utiliza. La utiliza. Yo creo que las ideas vienen de todos lados, las ideas buenas vienen de todos lados, no las tiene uno. Me están diciendo cosas que son simplezas, es decir, claro que pero eso está claro que vienen de todos lados, pero no hay un solo ejemplo de un partido político que estando con mayoría absoluta negocie con la oposición, cosa que yo desde luego me gustaría que se hiciera, pero no se hace. Y esto, entonces, aquí ahora mismo el tema de decir que decidan los militantes, que es lo que acaba de decir en el último tuit el señor Sánchez, es una memez. O sea, vamos a ver, los militantes no son los que tienen que decidir, porque los militantes eligen a los dirigentes y los dirigentes son los que tienen la responsabilidad de decidir y tienen además los datos, los números, las cifras. ¿Cómo vamos ahora a decir, bueno, pues venga, eso es de una demagogia ya inaceptable a estas alturas? Yo creo como inaceptables son que vengan las personas en campaña electoral a prometer el oro y el moro y no sé qué, no sé cuánto, y después tan pronto llegan al gobierno, ya de lo prometido nada. Eso es lo que hay que erradicar. Entre otras cosas porque si son los militantes, se convierte en un partido asambleario y entonces no camina. No es imposible. Claro. Bueno, yo todo esto de PP, PSOE me parece, bueno, pues ahí está, pero a mí lo que me aterroriza es Podemos. Me aterroriza Podemos, lo que está diciendo y lo que está haciendo. Ya vimos el ensayo con el scratch el otro día a Felipe González y a Cebrián, uno de tantos, eso sí, hay que escrachar. Lo que no hay que escrachar es que la propia Complutense organice un curso de la ideología política Podemos. Eso está muy bien, pero dar una conferencia a una persona que no es del gusto de Iglesias, no, eso no, aunque él diga que no. Bueno, y luego tenemos el apoyo indudable al rodear el Congreso. Ellos dicen que no lo organizan, no lo organizan, como tampoco habían organizado el asalto el rodear a las sedes del PP cuando los asesinatos de Atocha. Eso no, pero después Pablo Iglesias dijo que él lo organizó. Es que, el modelo que estamos viendo es tremendo, que lo veremos aquí posiblemente como las cosas se hagan así de Venezuela. No solo es que rodea, sino asalta al Congreso, que las imágenes, yo no sé si usted las ha pasado en este diario, son aterradoras. Ver cómo entra una turba armada, con la pasividad aparente de las fuerzas del orden. Eso en el Parlamento, para violentar la voluntad popular. O sea, bueno, en fin, yo es que me quedo estupefacto, y esto les gusta. Y lo apoya. Y lo están diciendo, que ya no van al Parlamento, que lo que quieren es hacer la oposición en la calle. Lo han dicho, lo están diciendo. Y por tanto eso sí me preocupa, porque eso es grave. Sobre todo cuando tenemos un gobierno como el PP que no está dispuesto a ejercer la autoridad que le dan las leyes. O sea, no estoy hablando de autoritarismo, estoy diciendo simplemente poner orden. No, simplemente está comprando tiritas, ay que me duele. Hay cosas que son muy en serio. Y luego lo que resulta incomprensible es ya como estrategia
yo por lo menos no lo logro entender, lo tendría que explicar picado menudo, cómo Podemos, que le está merendando los votos al PSOE, sin embargo el PSOE sigue apoyando a Podemos en los principales ayuntamientos. Es que, porque claro, lo que es evidente es que si mañana el PSOE dice sacaba a Podemos en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona, se acaba y se les acaba los puntos de poder. Entonces dice uno, bueno, pero ¿qué hay ahí? Por eso Pedro Sánchez era más aterrador todavía que Zapatero. No es, era un corderito con piel de, un lobo con piel de cordero. Y lo peor es que sin una sola idea, sino solo una, el odio al PP. Y lo estaba demostrando en todas sus acciones. En el próximo turno, ahora no voy a esto, voy a responderle una cuestión que se me preocupa, que es la ley BERT, o sea, la ley de educación. Ese pacto por la educación que reclaman los socialistas, que es imposible. Imposible. Yo después, si quieren, comento mi opinión al respecto. Acerca de Podemos, el PSOE y el pacto de izquierdas, que todavía hay mucha gente en el PSOE, Isabel Guerra, aunque dice que no es del PSOE, pero antes decía Soy socialista. Muchas veces nosotros, diferente es del Partido Socialista. Cuando hablabas de nosotros, entiendo que es el Partido Socialista o la... No, si no te lo estoy reprochando. No del Partido Socialista, soy socialista. No he habido ningún reproche, estaba aclarando que cuando decías nosotros, pues lo entiendo, ¿no? Bueno, y además eso está bien, eso evidentemente no es reprochable en ningún sitio. No hagas esto, no es ningún reproche, estoy intentando, no es ningún reproche. Bueno, en cualquier caso, lo que iba a decir, ese gobierno de izquierdas, que todavía hay mucha gente, claro, habrá que ver si lo quería el PSOE o el partido de Pedro Sánchez, porque creo recordar que uno de los argumentos más importantes para quitar a Pedro Sánchez fue, y todavía hay gente que lo repite, que ya estaba cerrado el pacto con Podemos, o dicen los que querían quitarlo del propio Partido Socialista, que lo hacían porque ya tenía calentito en el horno el pacto con Podemos y con las izquierdas. Entonces es evidente que una parte importante del PSOE no quiere eso, o eso por lo menos es lo que entiendo yo, porque insisto, yo he oído varias veces, no una, que ese es uno de los argumentos de PSOE para hacer aquel comité federal que fue como fue y quitar a Pedro Sánchez. Decía también antes Isabel Guerra acerca de los apoyos, y citaba a Ana Oramas y a Coalición Canaria de que no tenía representatividad y que iba a apoyar, pero es que yo he oído hoy también a Pedro Quevedo. ¿No vamos a apoyar? Hoy he oído yo a Pedro Quevedo decir que sí iban a apoyar el presupuesto. No, bueno, te puedo traer el corte cuando quieras. El presupuesto. Ahí voy. No la investidura. No la investidura. De lo que estamos hablando. Que si el presupuesto, en la misma línea que dijiste antes de Ana Oramas, si el presupuesto tenía la famosa agenda canaria y era un presupuesto acorde con lo que Nueva Canarias quería para Canarias, lo iban a apoyar. Y además dijo con esas palabras, lo dijo así, que yo creo que es acorde y creo que es coherente. Bueno, no podemos decir lo mismo y lo contrario en la misma frase. Si Ana Oramas dice que si el gobierno que salga del Partido Popular y de Mariano Rajoy apoya a Canarias, ahí está su apoyo, pues ha sido... no, a lo mejor no es lo mismo, pero muy parecido a lo que ha dicho Pedro Quevedo. El decir que el Partido Popular le está pidiendo sumisión a nadie, yo creo que faltará la realidad. Porque lo que ha dicho el Partido Popular desde el primer momento es que, y además es algo obvio, porque es que no hace falta que lo diga el Partido Popular o el candidato o el actual presidente en funciones y próximo presidente del gobierno, si todo va bien, es que no hay otra forma de gobernar ahora. ¿Cómo que sumisión? ¿Sumisión de qué? ¿De qué ha hablado sumisión al Partido Popular? ¿Cómo puedes decir que el Partido Popular está pidiendo sumisión a nadie? Si es que no puede haber, es imposible. Para que haya un gobierno, primero para que haya el fin de semana, para que haya parlamento que funcione y para que haya gobierno que funcione, pero después también, para el gobierno y para las leyes, tiene que haber pacto. Es que no hay otra. No hay otra. Podemos vestirlo como queramos y no podemos estar siempre mirando hacia atrás. Isabel Guerra ya habla del PP y solo mira hacia atrás, y a mí me gustaría que todos fuéramos capaces, desde nuestro punto de vista y desde nuestra efectividad, de mirar un poquito hacia adelante. ¿Qué tiene que pasar después? ¿Qué tiene obligatoriamente que pasar después? Que tiene que haber pacto. De ninguna otra forma va a haber gobierno. 1, 2 meses o 3 meses no puede haber. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Que tiene que haber diálogo, tiene que haber acuerdo y tiene que haber pacto. Y no hay otra forma en este país, en este momento, de gobernar. Sí, pacto y diálogo no es malo. No lo entendemos como malo, ¿no? Pero si lo estamos planteando desde el Partido Popular.
que el Partido Popular tampoco ha hecho nada para, y más le convenía Desde el 20 de seguramente diciembre, desde que el ir a 21 de unas diciembre ha dicho elecciones, exactamente a lo unas mismo, elecciones en exactamente Navidad lo y mismo. fastidiarnos las Navidades a todos que ahora. Es decir, sí comprendo que lo que hay que, no sé si me explico. Yo entiendo el dilema que hay dentro del PSOE entre quienes quieren no someterse a la abstención para favorecer un gobierno del Partido Popular, ese gobierno al que hemos criticado muchísima gente, no solo el Partido Socialista, sino muchísima gente, de recorte, con una reforma, como digo, laboral, que ha sido, vamos, yo creo que lo peor que ha habido en España, en las condiciones laborales en las que... No puede ser cuando se ha creado empleo, no puede ser lo Perdona, peor, déjame Isabel, hablar, no puede que ser, te sí, dejé, perdóname, que te dejé perdóname. correctamente, te dejé antes, y dijiste un Vale. par de inconcreciones que quiero aclarar. A ver. Vale, primero, uno puede ser socialista y no estar dentro del Partido Socialista, ¿vale? Y yo soy de ideología Pero socialista, contrario, ¿eh? por si acaso. Te lo aclaro porque dejaste esa nube ahí. Y cuando hablo de gente de ideología de izquierda, nos apetece más un pacto con la izquierda que con la derecha. Sobre todo con esta derecha que no ha hecho nada para ganarse una investidura. No ha hecho nada, sencillamente se ha sentado y ha dicho: tienen que votarme porque yo soy el partido que más ha votado en España. Y me tienen que votar sí o sí. Y O esa no, es la idea. o Y no, y todo no. el mundo atacar a el PSOE. ¿Por qué? Porque digo yo que lo peor no viene ahora, con Podemos. Y por eso creo que el Partido Socialista no puede votar en bloque el debate de la investidura, porque se queda sin discurso para la oposición. Y eso es problemático, porque estamos alimentando a Podemos. Y entonces sí que Podemos coge esa bandera una vez y otra vez y otra vez, como son los grandes motores del cambio de España. Y no es cierto, Lo porque no alimentas es con esa decisión, cierto. no dándole los gobiernos a Podemos, lo alimentas con esa decisión. Espérate un momento, déjame terminar mi argumentario, ¿entiendes? Que es lo que creo que es de sentido común, que es el mejor de los sentidos, creo que a veces, porque, repito, no estoy dentro del Partido Socialista, no estoy apoyando al Partido Socialista, solo estoy haciendo ver que entendamos el dilema que tiene el Partido Socialista. Sobre todo porque cara a estar en una oposición se puede quedar sin discurso político. Y eso tú no lo entiendes del Partido Popular porque tú lo que quieres es que ciegamente te apoyen. Y no es así. Desde la izquierda necesitan, o la izquierda o el Partido Socialista necesita fabricar un discurso coherente con su ideología. Y eso es difícil a día de hoy. ¿Por qué? Porque si todos masivamente votasen la investidura, se quedan sin debate, sin el discurso político que le pertenece a la izquierda. Bien. ¿Y eso es así? Bien. Y por otro lado estamos auspiciando a Podemos, que desde luego, Puedes tener- yo soy socialista, pero no soy de Podemos. Vale, pero puedes tener razón, pero entonces ¿por qué mantiene a Manuela Carmena en la alcaldía de Madrid? ¿Qué no? Desde luego. Vamos a ver, hoy Podemos amenaza. Ya yo escuché antes a Íñigo Sí. diciendo que bueno, que las comunidades autónomas podrán hacer lo que quieran, pero que hay libertad para que se rompan los pactos. Eso es Sí. una amenaza velada. Una Sí, amenaza. sí, vamos, en Bien. todas las reglas. Y eso no se lo podemos consentir tampoco. último turno. Bueno, yo no creo que hemos avanzado nada, pero nos quedamos en el mismo punto que estábamos. Sí, pero la gente está ponemos teniendo- voluntad, pero ponemos voluntad, ¿no? Y creo que lo importante es poner voluntad. Mira, el problema de Podemos, yo lo digo con todos los respetos del mundo, es que es una entelequia. O sea, Podemos no es un partido político organizado, digamos, que tiene una actuación transparente. No lo es. El problema de Podemos, y por eso tampoco prosperó en el Congreso de los Diputados ningún acuerdo, porque en realidad, pues ahí es una apariencia quieren aparentar que son 80 diputados, pero ahí están las mareas que se gobiernan solas, y van a su aire, están los de Compromís, que ya no quieren ni estar en el mismo grupo parlamentario, ustedes lo saben, y tienen su propia tal, aunque de vez en cuando se hace una foto de familia, de vez en cuando, porque esa foto de familia es importante. Pero es una entelequia, y además incluso no solamente a nivel de España, que lo es. Ahora mismo, por ejemplo, los de Podemos del País Vasco, pues también están en guerra con los Podemos de Madrid. Y bueno, son las confluencias esas que se han inventado, porque es verdad que el vocabulario es riquísimo en España y tenemos un montón de palabras para todo, y hay una confluencia, unas mareas, unas historias y tal, pero no hay una formación política clara
capaz de firmar un pacto de gobierno de una manera sencilla y normal con otro. Pero no otro subestimes socio. tampoco esto, porque No, mira, en no, no, Galicia no las subestimo. mareas se ha quedado por encima del PSOE. Claro, pero yo no lo subestimo, simplemente. Es que parece que subestimamos yo, siempre yo no tipo de estoy cosas, y subestimando, no es- digo, hago una constatación Que como de la realidad. una que confluencia, Pablo pues, no, Iglesias tienen un poder que están adquiriendo quiere paulatinamente. aparentar de que lidera todo eso, pero no es verdad. No es verdad, sí. Porque hay gente de dentro de Podemos que no son que forman parte de la constitución de Podemos, como los andaluces, por ejemplo, de esta chica que está en el Parlamento andaluz, pero ella es de un partido anticapitalista, no sé qué, que no es exactamente Podemos, aunque está dentro. Y su pareja, la del alcalde de Cádiz, lo mismo. O sea, esto no es, yo no subestimo, pero no lo sobrevaloro. No es una formación política, es lo que estoy intentando Pero poner de han manifiesto. confluido y ahora mismo en el Han Parlamento confluido están ahí, y por si te un- vas a pero, comunidades ¿sabes por qué? autónomas Mira, como Galicia confluye, o como los igual que- vascos, mira, son confluyen- fuerzas que están cogiendo mucha más fuerza que el PSOE. confluyen porque resulta que la ley electoral tiene sus condiciones. Bueno, y para entonces- todo. Pero no hay una unidad de acción. No la hay, no existe esa unidad de acción. En pero el si eso- Parlamento puede haberla. no la hay, no la ha habido. Tienen, de hecho, incluso tienen distintos portavoces. Y sale aquel de Ada Colau que dice, hombre, a ver, no la hay. No la hay, es muy evidente. Pero es que eso incluso, siendo así, bastante raro, es que además dentro de Podemos, digamos que la raíz principal, que es Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, tienen distintos proyectos de partido. Y lo dicen cada día, distintos. Y chocan. Bien. Entonces es muy difícil pactar Eso no en lo hace esas de condiciones. libre, Es muy difícil pactar. Y luego, lo de Carmena en Madrid, ¿cuántas veces dice que ella no tiene nada que ver con Podemos? Lo dice cada vez que tiene oportunidad, lo dice. O sea, yo estoy aquí porque pasaba un día por ahí. Está ahí porque Juan Carlos Monedero no pudieron nominarlo para ese puesto que él quería, porque se vio metido en un lío con el lío económico. Bien, y entonces cogieron a esta señora que andaba por allí buscando algo para entretenerse y le Hombre, pusieron para ese cargo. entretenerse, pues. Lo ha dicho un montón de veces que no tiene nada que ver con Podemos. Lo dice ella, no lo digo yo. Mira, voy terminando. Mira, hay todo este asunto, y eso nos va el tiempo, está haciendo, sucede que cada semana que nos vemos aquí está pasando desapercibido el tema del gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias tiene Ya hacemos lío, un monográfico. tiene un lío montado impresionante, con un gobierno de coalición donde no se hablan entre ellos y se llevan fatal. Con un presidente Que está- cabildo de Tenerife. es una cosa tremenda, pero no hay el tiempo atisbador de para desarrollar eso. Pero es bastante fuerte. Y Podemos en Gran Canaria tiene un lío de juzgado con denuncias. Entonces, aquí cuando vemos que este es el panorama, tampoco está para estar sacando pecho a nadie, ni para estar levantando el labio y estar diciendo, porque nos vamos por la izquierda, ahora vamos a coger. No, aquí el que menos corre, empuja al delante. Sí, Brito Doreste Brito, ahí tienen un lío importante, ¿no? No, y lo que yo decía antes de Margarita Robles es aplicable en Canarias Bueno. a Victoria Rosell. Es el mismo caso, pero bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Arcadio de que Podemos no tiene un proyecto común, un proyecto claro. Por eso apelan a los sentimientos. Y los sentimientos son populismo puro. Y por eso suben. Porque la gente muchas veces no razona, sino se mueve por sentimientos. Y no lo digo en sentido peyorativo. Entonces, la gente normalmente vota o por sentimiento o contra algo. Pocas veces vota a favor de algo. Perdóname, se inventaron el tema de los círculos, que fue una gran novedad, y hace 2 años que no funciona. Sí, por eso te digo, ¿no? Sí, eso está claro. Pero con respecto al tema, un tema que sí que es importante, que creo que es el tema de la ley de educación, posarlo el asunto nada más, porque esto daría para mucho. Claro que es imposible llegar a un acuerdo, imposible. En Canarias se hizo un intento de pacto por la educación que fue un fracaso rotundo, que era imposible. El que la comunidad, la mal llamada comunidad educativa, los estudiantes y los padres, no los padres, sino un grupito de padres, que son los que están en la zampa, un grupito de estudiantes, que son los que se movilizan, y un grupito de profesores, que son los que se autodenominan comunidad educativa, están en contra, naturalmente. Cualquier ley que les intente exigir responsabilidades por su trabajo, estarán en contra. Cualquier ley que premie el esfuerzo sobre la estabulación, estarán en contra. Es que tener una buena ley educativa no es tener a los chicos en los colegios.
Eso es tabular. Incluso Antonio Morales, que lo intentó, le cayeron encima cuando quiso obligar a estar a los niños en los colegios, hasta Antonio Morales. Tanto eso no es, lo que hay que ver son los resultados. Y hay una evidencia que son los internacionales, son los informes PISA que están ahí. Pero cuando se habla de la ley de educación, la LOMCE o ley BERT, básicamente, si uno ve las declaraciones de prensa, porque otra cosa es lo que pueden pensar, hay 3 puntos donde dicen que son tremendos. Uno son las reválidas. España es el único país de la OCDE donde un estudiante puede empezar y acabar todo su ciclo educativo hasta la universidad sin tener ni un solo examen oficial. Eso no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No, señor. El examen oficial es el que le hace su profesor en el colegio. No, hombre, no. Las reválidas son precisamente, existen en todo el mundo. Que son, llámale reválida, llámale como quiera, porque a veces el juego de las palabras es lo que juega. Es lógico que se evalúe si los estudiantes en 2 momentos, como era antes la reválida de cuarto y la reválida de primero, la que pasamos nosotros. Yo la pasé. Claro, es lógico que el Estado, que es quien da el título, quiera saber si han cumplido los objetivos educativos. Eso es normal. ¿Por qué se oponen? Amigo, porque mientras esté evaluando el profesor del colegio, a mí me las den todas. Entonces, por eso se está produciendo una degeneración. Segundo, perdona porque esto es importante y acabo enseguida. Segundo punto, el litigio. Que el español sea la lengua vehicular de la enseñanza. Eso fue una enmienda de UPyD. No fue del Partido Popular, de UPyD. Esto, claro, inmediatamente los nacionalistas se le echan encima. Y como el PP es tan pusilánime, permite que las comunidades con lengua propia se salten la ley y se salten la sentencia. Y por más que los padres tengan que ir al Tribunal Supremo, les den y no hay forma. Y la tercera cuestión que no admiten, claro, es la evaluación de los centros y la evaluación del director por sus resultados. Eso no lo admiten, porque claro, como quién me va a venir a mí a ilustrar. Y esos son los 3 puntos básicos, porque luego hay una serie de mentiras, que si les quitan la beca, que si les ponen la beca, pero si eso no está en la ley de educación. Eso es un tema aparte. Hacemos un monográfico sobre este tema, porque esto es que yo lo que sí que me gustaría que quien hable de la ley de educación, que por favor, por Dios, los clavos de Cristo, que se la lea primero. Que se la lea primero. No puede habérselo leído los que yo oigo hablar de este asunto, no pueden habérsela leído porque están diciendo justo lo contrario de lo que dice la ley. No puede ser. Y termino, perdona. Y cuando no se puede, con el PSOE concretamente, no se puede llegar a un acuerdo porque Rubalcaba en el último Universidad de Verano sentó la premisa de que el PP dice que el alumno que no llega hay que echarlo a la calle. Y que el PSOE lo que dice que no, que lo que hay es que ayudarlo. Cuando se lleva a un extremo tan miserable de llevar las cosas a ese extremo, no se puede. ¿Qué diálogo puedo tener con un señor que lo que pretende es justo lo contrario? Además, el padre de la LOMCE, perdón, que fue Rubalcaba. Y a lo mejor había que echarle un cojo manteca. La gente no se acuerda que fue el líder de las movilizaciones estudiantiles en el año 87, ¿eh? Bueno, último turno. Brevemente, no. Bueno, la verdad es que yo llevo unos cuantos meses ya viniendo a esta tertulia y la verdad que encantado y yo creo que es un buen sitio donde estar, pero tengo que poner un pero. No a la tertulia, porque la verdad que aquí se tratan los temas de actualidad y tenemos que tratar eso. Pero ha sido monotemático. El país ha sido monotemático. No hemos hablado en estos meses o en este último año de nada más que si el gobierno funciona, o el gobierno funciona o no funciona, o deja de funcionar o deja de estar en funciones. Y yo creo que tiene que llegar el momento de que miremos un poquito hacia otras cosas. Y yo no creo que sea imposible el tener mejores leyes como puede ser la educación, mejores en cuanto a la aceptación de todos. Yo no creo que sea imposible. Yo creo que eso es lo que nos queda. Yo creo que se debe intentar. Y insisto, es que el momento que tenemos ahora, porque cuando hablamos de mayorías, va a volver a ocurrir que haya mayoría absoluta
para que cualquiera haga sus leyes, que por cierto las leyes de educación en este país, las leyes de educación de este país son socialistas, en su gran mayoría. Pero no se trata de eso, va a volver a esa situación. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Quién va a tener 8 millones de votos más para liderar un gobierno? ¿Cómo se van a liderar los gobiernos a partir de ahora? ¿Queremos volver a mayorías absolutas? Bueno, no lo sé si podemos volver a eso, pero en cualquier caso, lo cierto y la realidad es que hoy en día no se va a dar esa condición. Yo creo que en un tiempo. Y la condición que sí se va a dar y que se está dando es que para gobernar tiene que haber acuerdos. Y para que haya acuerdos, tienen los principales soportes del Estado tienen que estar en esos acuerdos. La ley de justicia, la ley de educación, tiene que estar porque es el principal soporte del país. Y si este país avanza, y este es un momento, las crisis suelen ser oportunidades y pueden ser oportunidades. Y yo creo que es una oportunidad para que los partidos se sienten, acuerden y gobiernen en base a esos acuerdos. Y para eso hay que eliminar muchos prejuicios. No hay duda ninguna, hay que eliminar mucho mirar hacia detrás por parte de todos. Pero estamos en el momento. Y yo espero que no lo perdamos. Porque si perdemos este momento, yo creo que vamos a estar mucho tiempo en las mismas condiciones. En las mismas. Y eso sí que sería malo para el país. Bueno, Y los pues violines aparte no de que no creo suenan. que la ley Sí, Wert no es. necesita de un monográfico y no de lo que solo habla este señor, que se ciñe a 3 puntos y no habla de lo sexista que puede ser, de lo injustificada que puede ser clasificar a los chicos unos para FP. Volvemos a un proceso muy anterior y en lugar de mejorar la educación lo que hace es recortes, justificando una ley que lo que hace es recortar, aumento de las ratios en las clases y todas esas cosas. Pero bueno, como eso requiere de que eso no sea está en la ley de ¿Cómo que educación. no? ¿Cómo que Eso no? no está en la ley de Sí, educación. señor. Sí, señor, hay una serie de cosas que están, y Pero menos eso, como usted ninguna de dice, las de tres que los cosas que padres a ti te están en la ahora ley los de educación. padres y los alumnos y los representantes de los alumnos y los representantes de los profesores y los claustros ya no somos representativos según usted, porque nosotros somos cuatro que representamos seguramente. Pero bueno, como usted tiene una visión bastante sesgada, mejor hablar de una reforma educativa que es necesaria, que esta educación es para unos pocos, que es clasista, que es sexista y que hay que discutirlo. Y la discutiremos. Se ve que no te la has leído la educación. No, sí me la he leído. Me extraña. Además, yo me sé la LOCSE, Me porque extraña. soy una de las propulsoras de la LOCSE, así que imagínate. No, la LOCSE sí. Yo estoy hablando de la LOMCE, sí, de que estamos esta hablando. última que Me creo. extraña Es diciendo mucho, eso, mucho más. diciendo lo que Pues estás lo diciendo. habla- Si no te Pues yo quiero reto a que el hablarlo. próximo día El próximo, traigas la ley. ¿me lo traigo? La traigas y me la digas traigo, dónde está y eso te que lo estás reto. diciendo. Sí, señor. Eso es falso. Bueno, No podemos falso lo que una usted ley dice. sexista, Falso lo que por usted favor, dice. Isabel. Sí, es Ahí está la Bueno, ley. pero déjame Porque hablar, digo yo. Sí, yo te dejo hablar. Nunca Vamos a te he ver, pedido hablar. si este señor me dice a mí que lo mío es falso, yo le digo a él que lo de él es falso también. Sí, pero has dicho que es una Así ley que sexista. es una ley entre otros sexista calificativos que impropios. segrega a los alumnos, segrega a las alumnas y a los alumnos. ¿Cómo? Sí, señor. Dice eso. Lo hablamos. Eso se Lo hablamos cuando lo comprueba, traiga. Hombre, Isabel, Vamos. por Dios. De todas maneras, si es así, si por eso, Segregación, ¿por qué te traemos la ley crees- el lunes, no pasa nada. ¿por qué te crees que hay manifestaciones en la calle? ¿Gratis? ¿Por qué No, se existe? hombre, Porque no. segrega a los alumnos. Sí, señor, entre otras cosas. Hombre, Porque es Isabel, clasista. hay que ser serio, un Sí, poquito, bueno, vale, pues Isabel, lo tenemos por Dios. aquí. No, serio La traemos el no. lunes. Usted a mí no me Sí, diga sí, que soy sí. seria o no soy seria porque a usted le interese. O no le interese, perdone. hombre, no, porque El estoy otro día hizo pensando una que no es afirmación serio que decir hoy lo la que puedo está diciendo. confirmar y usted dijo que no era seria. Ya está bien, hombre. Que usted me tache de seria o no seria según lo que yo piense. Claro, pues no, eso pues es, no. Eso es, ya lo Pues he dicho, no, se lo voy a me has dado decir. razón, yo te trato serio, no sé por lo Una que tú ley dices. como la de Gabilondo, que estaba consensuada con todo, a última hora fue cuando el PP se rajó, precisamente por no tener un consenso, por no llegar políticamente a un consenso. Pero bueno, de todas maneras, y sí que creo que es necesario hablar de la comunidad autónoma nuestra, de Canarias, y sí que es verdad que nos ha ocupado muchísimo tiempo hablar a nivel nacional, de la política nacional. Es verdad que los acontecimientos son los que son y ya veremos cómo se conforma el nuevo gobierno, quiénes serán los nuevos ministros, si van a mantener los mismos, si vienen ministras nuevas, que a ver quiénes son, como dicen algunos medios que Cospedal ya se postula, pues mira, como para votarle. En cualquier caso, como digo, si va a llevar la reforma laboral, que sean los contratos indiferidos. Y
Y bueno, creo que sí que es verdad que es hora de hablar de la comunidad autónoma, de los problemas que nos afectan diariamente. En cuanto a la señora que llamó de Telde, y por también echarle un cabo a mi compañera, porque Telde es un municipio muy difícil de gobernar, sobre todo por cómo están las cuentas y por qué está en donde está Telde, ¿no? En estos momentos, pues con una intervención del Estado que cualquier cosa tiene que ser cuestionada, cualquier cosa se le cuestiona a la alcaldesa, porque a nivel ministerial le tienen que dar el ok a todo, cualquier gasto lo superfluo, ¿no? Sí que es verdad que salió en la prensa publicado que había más de 6 o 7 edificios que no tenían electricidad, y que es verdad que pues bueno, todos estos edificios tendrían que tener su electricidad, y más si tienen colectivos, pero es verdad, y echando un cabo a mi compañera, que es difícil gobernar en Telde, no es nada fácil, ni es un caramelo muy difícil, sobre todo porque también hay muchas fuerzas políticas que cada fuerza, más por Telde se fue del gobierno. Algo tendría, lo que no puede soportar un gobierno en minoría si no eres capaz de llegar a un acuerdo con otra fuerza, porque si no te echan abajo todo, y más con un presupuesto a la vista, que hay que hacerlo, ¿no? Intervenido, con un municipio intervenido, con unos índices de pobreza altos, con una defragmentación también de la pobreza alta, porque ahí tienes el barrio de Ginama con una desestructura también importante, y que son muchos los problemas que se reproducen. Yo por echar un cabo, pero es verdad que nosotros lo que decimos, por coherencia, cuando estás en un programa electoral, por coherencia tienes que cumplirlo. A mí me pusieron una moción de censura por tratar de cumplir el programa, precisamente, por hacer una auditoría a Aguas de Teror que venía a nuestro programa, y el Partido Popular me lo echó abajo. Isabel, muchas gracias por estar aquí. Ignacio, gracias. Belda, Arcadio, vamos a traer la ley el próximo lunes, aunque el próximo lunes tenemos que hablar del gobierno. Tenemos que... Exactamente. A ver si llegamos. Pero bueno, como están los movimientos en la calle, hablaremos del gobierno. Tendríamos que hacer, Vicente, una recopilación de las barbaridades que dijo aquí Carmen Hernández sobre Pablo Rodríguez. Pablo de Coalición Canaria. Y vamos a ponerlo una detrás de otra. Ya está. Hasta el jueves.